Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez y estamos contentos de estar nuevamente con ustedes, como todos los días, para hablar con nuestros invitados e invitadas, verdaderos protagonistas de las noticias, que desde este espacio, desde este estudio, en las instalaciones de ICN, Una Nueva Conciencia, pues nos acompañan para compartir sus conocimientos y opiniones sobre los temas que hacen noticia, que hacen titulares en redes sociales, en los distintos medios de comunicación como icn.digital en las distintas redes sociales y en la página web www.icndigital.com. También acá en nuestros noticiarios en ICN, su canal. Bueno, estamos contentos hoy porque vamos a hablar, como todos los días, de temas interesantes, los temas que usted comenta con sus familias, con sus amigos, que son parte del debate nacional. Hoy nos acompaña desde el otro lado del mundo, desde el viejo continente, nuestro buen amigo, el economista y analista de la realidad nacional, Ismael Cepeda. ¿Cómo estás, Ismael? Saludos hasta España. Todo un placer, Miguel, y un placer estar en tu programa. Muchas gracias más bien a vos por darme la oportunidad de debatir, de compartir, pero sobre todo de informar y formar a quienes te ven y te escuchan. Bueno, muchas gracias, Ismael. Vamos a hablar de temas, obviamente, del interés y competencia de Ismael, que no solo se limita a lo económico. Él pasa pendiente de la realidad nacional, él pasa pendiente de las redes, pasa pendiente del debate público local y, como nos pasó a todos, la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República el pasado 16 de enero quizás ha sido la noticia más interesante desde la perspectiva de la gente que le da seguimiento al acontecer económico y social. Un presupuesto que, como ustedes saben, se prepara desde el año anterior, se debate en una comisión y que, dadas las circunstancias del Congreso Nacional, con una mayoría de oposición, con complicaciones en el diálogo, se hizo un poco complejo, ¿no? el proceso de aprobación. Finalmente se aprueba, Ismael, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos en un momento que podríamos considerar un parteaguas del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, porque han sido 2 años previos en que ha sido muy complejo llegar a acuerdos y finalmente la aprobación de este presupuesto, además de unas amnistías y, ojo, porque esa es la cereza acá es la crema del pastel, la conformación de una nueva junta directiva para los últimos 2 años. ¿Cuáles son las primeras impresiones que te dio esta aprobación y cómo se decantaron las cosas finalmente con los acuerdos en el Congreso Nacional? En primer lugar, y sobre todo en la etapa de aprobación, como lo menciona el ciclo presupuestario que le corresponde al Congreso Nacional, y envuelto ante sobre todo unas largas vacaciones que se dieron y por eso incumpliendo de una u otra manera la misma Constitución de la República, que manda que el presupuesto general de la República debe de aprobarse antes del 31 de diciembre del año en curso para aprobar el próximo año. Y claro, esto ya creo que se ha vuelto recurrente. El año pasado el presupuesto 2023 también se aprobó en enero, si no mal recuerdo el 12 de enero, que también continúa los vicios. Claro, hay antecedentes como el 2009, pero han sido muy lejanos, por eso hay que recordar que hoy se continúa entonces con esa incapacidad de gestionar, de consensos de parte de la Junta Directiva y por imposición de una u otra manera o por ciertas negociaciones se logró alguna aprobación no solo del presupuesto como lo has mencionado, sino también de amnistías y de una, pues no diría una nueva Junta Directiva, solo salieron un par. Lo que sí es que extendieron, que también es importante decirlo, y ya que estamos en el tema del presupuesto, esta junta directiva extendida, porque hay ahora otras figuras que habría que revisar la ley orgánica del Congreso, a ver si dónde las meten, y en el tema presupuestario pues se engorda esa junta directiva, más egresos, porque recordemos que
los sueldos y salarios de los diputados y diputadas ya en la junta directiva son otros, sus privilegios son otros, sus gastos operativos, entre comillas, son otros, desde vehículos, más seguridad, que bueno, que ahí es debatible si lo ocupan o no, o por ejemplo también el tema de hasta la repartición de los bonos, llamados bonos navideños, bono, si es Semana Santa, le han puesto nombres muy populares siempre en nuestro país, también rosa el humor, también desde la vista de egresos del Congreso Nacional, que un presupuesto que ya alcanza los 1.500 millones de lempiras también va a tener esas implicaciones. Y luego los vicios, lastimosamente continúa el Congreso Nacional aprobándolo a altas horas de la noche. Escuché a un funcionario decir que bueno, que el año pasado se aprobó a las 3 de la mañana y hoy o en estos días que se aprobó a las 11 de la noche, y que eso era un logro. Seguimos dispensando debates, o sea, no se tiene una discusión real. Los diputados y diputadas en ese Congreso Nacional siguen minimizando el principal instrumento de desarrollo del país, donde se materializan las políticas públicas, donde uno puede ver la orientación del gobierno. Y bueno, no le dan importancia y sobre todo da cierta tristeza, vamos a decir, este sentimiento de una u otra manera, porque los que hoy dispensan debates son los que pasaron cuando eran oposición, diciendo que el presupuesto no debía dispensar debates, sino tener la discusión necesaria, ya que son los ingresos y egresos del Estado. Y un punto muy importante que no se ha hablado en esta introducción, aparte de los vicios ya mencionados, es que retoman un artículo que era muy nocivo para tener un debate presupuestario. Hay un artículo que tuvo el Partido Nacional incorporándolo por casi los 12 años, que era un artículo donde hay una tabla que decía que al aprobar ese artículo, y la tabla tenía un sinnúmero de artículos que eran igual que el presupuesto anterior. Entonces hubo años que ese artículo, al aprobarlo, pues se aprobaba casi el 35% del presupuesto. Para que quede un poco más específico la explicación, es que este artículo lo que mandaba era como una ratificación, porque eran copia y pega del presupuesto anterior, y los 2 años anteriores del gobierno no lo incluyó, pero ya este tercer año, para no alargarse aún más, lo incorporaron. Y por último, pues en este debate del Congreso Nacional ahora se aprueba por capítulos, que pues deteriora lo que estamos hablando, la discusión de un instrumento tan importante como es el presupuesto general de la República. Y eso no se ha hablado. Se ha tenido otras discusiones que, bueno, la vamos a tener más adelante, que tal vez sería lo importante o lo general, que es el tema de ingresos y gastos, pero hay que recordarlo, y ya en tu programa con este tema de enfoques hay que decirlo. Ismael, en el portal del Congreso Nacional se congratulaba de esta aprobación, independientemente de estos detalles que ya son recurrentes en el proceso de aprobación: dispensa de debates, hacerlo a altas horas de la noche, hacerlo fuera del tiempo previsto en la Constitución. Se presume, bueno, por un lado el monto asciende a 407.137.5 millones de lempiras, ¿verdad? Y trae consigo un incremento de 3.6%. Se presume de que no hay nuevas cargas tributarias. Se plantea las proporciones que se van a utilizar para inversión pública, particularmente en el área de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, un 26.9% del total para construcción y rehabilitación de tramos carreteros, y un 10.8% para transferencias monetarias condicionadas. Esto sin olvidar el monto para la Secretaría de Salud, con un 7.2%, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería un 5.9%. Cuando tú ves el desglose del que, como bien te digo, se
se expresa las autoridades del Congreso y otras autoridades del área monetaria. ¿Cuáles son tus primeros comentarios? ¿Corresponde esta proporción a la capacidad de ejecución mostrada en los primeros 2 años o tenemos un reto importante por delante como Estado? Bueno, yo diría que ahí viene, pues, de una u otra manera la parte positiva, es decir, donde sí hay un fuerte incremento o asignación a instituciones tan importantes como salud, educación, la inversión pública, entre comillas, porque vuelvo, antes se mencionaba que había que separar el tema de inversión social, entre comillas, que son estas transferencias, estos bonos, que son necesarios porque también uno no hace la crítica sobre la base de que no deben de estar, sino que debe de tener un tratamiento diferente porque cumple con otros objetivos, no como el concepto que se entiende como inversión e inversión pública. Y de ahí, pues, lo que conocemos como inversión pública, el tema de inversión productiva, como las carreteras, edificios, sí hay un fuerte componente, como lo he mencionado, que es la parte positiva. No obstante, me lleva a decir un par de cosas y respondiendo también el detalle de tu pregunta. El primero es que sí hay un incremento moderado del 3.7% con respecto al año pasado. Sin embargo, cuando vemos estos 2 años de gobierno, han tenido alrededor de tres presupuestos prácticamente que les ha dado, y como tú lo mencionabas al inicio, un parteaguas de la administración, porque al inicio era una transición, el segundo año pues era un aprendizaje, y esto ya el tercer año pues no hay excusa alguna, sobre todo bajo discursos que, bueno, que si antes se hablaba de la corrupción y ahora ha minimizado, hay pues una mayor cantidad de recursos. Entonces, el primer punto importante es que las asignaciones, y como a todos los gobiernos les encanta esto, histórico, nunca antes visto, pero también recordemos que en estos 2 años de gobierno también ha sido histórico el incremento del presupuesto. En pocas palabras, el cierre del 2021, que es prácticamente el cierre del Partido Nacional, el presupuesto rondaba alrededor de 288.000 millones de lempiras fue la parte ejecutada. Entonces, 288.000 millones de lempiras a 407.000 millones, pues tenemos un aumento por encima de 120.000 millones de lempiras. Entonces, creo que, vuelvo, también es importante recordar estas cifras, porque si no, también queda fuera del contexto este presupuesto 2024. Entonces me llega a decir la segundo gran elemento. Con ese fuerte incremento que ha tenido el gobierno actual, lo menos que se esperaría entonces es que exista pues el incremento hacia las áreas productivas, hacia el fortalecimiento institucional, del cual fue su propuesta de campaña. Entonces, también no se esperaría que uno pasara alabando esta gestión, porque ha tenido el incremento desmesurado en estos 2 años. Como lo he mencionado, más de 120.000 millones de lempiras en estos 2 años, y la proyección del tercer año, que es el presupuesto de ingresos y egresos 2024. Y por último, también es un gran reto, que ya contesto tu segunda parte de la pregunta, es un gran reto porque el gobierno no ha llegado ni siquiera a ejecutar el 90% del presupuesto global en el 2022. Y a pesar de que lo modificaron, porque recordemos que se había tenido un presupuesto de alrededor de los 308.000 millones de lempiras, y en mayo se modificó porque
era un nuevo gobierno y no querían trabajar con un presupuesto aprobado por la legislatura anterior o por el Congreso anterior, y lo incrementaron a 362.000 millones de lempiras. Entonces, ni siquiera incrementándolo pudieron llegar, o con la visión de que tenían la capacidad para ejecutarlo, lo incrementaron y solo llegaron a un 83%. El año pasado solo llegaron a ejecutar el 87.7%. Entonces, ya para el tercer año de gobierno, en el 2024, pues se convierte en un gran reto ejecutar, y creo que también eso los hizo caer de una u otra manera en cierta autocrítica de que no podían seguir incrementando desmesuradamente el presupuesto si no había una capacidad institucional, una capacidad del capital humano, una capacidad también de instrumentos jurídicos adecuados, porque recordemos que antes de salir el doctor Edmundo Orellana de la Secretaría de Transparencia mencionó que había un informe que todavía no sale a la luz, pero habían como algunos retazos, que la mayoría de secretarías en este gobierno no cumplían con la ley de contratación del Estado. Es más, salió también parte de ese informe o eran dos informes, si no mal recuerdo, que daba un ejemplo que la Secretaría de Planificación compró boletos aéreos a una ferretería. Entonces, eso también deja mucho que decir sobre la ejecución presupuestaria, y que también salió a finales del año pasado que figuras como de ONCAE, que es la Oficina Nacional de Compras y Adquisiciones, que podía sustituir o casi eliminar lo que era la figura de comprador público. Entonces, por ahí también tratan de mezclar algunas cosas para una mejor ejecución, y que este 2024 pues tienen la esperanza, y creo que al final, bueno, no sería el gobierno, sino que todos y todas como ciudadanos y ciudadanos pues tengamos una mejor ejecución del presupuesto, porque es a través del presupuesto que puede impactar en diferentes cosas, tanto en salud como en educación, como en inversión productiva, los caminos, los hospitales que se han prometido y que están dentro del presupuesto de la Secretaría de Salud, pero realmente la Secretaría de Infraestructura y Transportes que lo va a diseñar y comenzar la construcción, o por ejemplo también el tema de la energía, que hubo un debate hace poco sobre si hubo reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Continúa la Secretaría de Energía teniendo fuertes incrementos para hacer las transferencias a la ENE. Entonces, también esa figura de trasladar recursos vuelve con muchas complicaciones el tener un seguimiento y monitoreo, que con eso también habría que incluir ya en esta parte de la entrevista, que bueno, el seguimiento y monitoreo, hoy que se habla de que va a existir consensos para colocar a las cabezas del Tribunal Superior de Cuentas, seguimos con instituciones politizadas partidariamente, que también pues limita enormemente la transparencia y rendición de cuentas que damos, y la promesa de campaña que no iba a existir la gran corrupción. Bueno, Ismael, muchas gracias. Ha sido muy específico respecto a las razones y contenidos de este incremento del presupuesto, que se constituye como un incremento histórico, pero que no escapa de esta lógica en la que se ha ido aumentando el presupuesto y luego queda el reto de ejecución. Vamos a ir a la primera pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques hoy con el analista experto en temas económicos Ismael Cepeda Galo. Continuamos después de unos mensajes en ICM, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, hoy compartiendo con Ismael Cepeda Galo. Él es
Él es analista, él es economista, él es un observador permanente de la realidad nacional. Estamos hablando sobre temas económicos. El más reciente, el más destacado de los últimos días, la aprobación finalmente del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el ejercicio 2024. Recientemente tuiteaste en tus redes, Ismael, que a esta aprobación de 407 millones se había hecho una actualización de 412.574 millones y que te interesaría saber a qué obedecía esta modificación, este cambio, porque seguramente tiene que haber notas explicativas. En su momento ya se había hablado de que no se iba a imponer ninguna carga tributaria. Adicionalmente, ha trascendido que de esa asignación presupuestaria, casi 250.000 millones eran para la administración central, que ya tenía un incremento rondando los 14.000 millones, y que representaba un incremento del 6.1% del presupuesto 2023, y para la administración descentralizada casi 160.000 millones de lempiras, para un aumento de 0.2 respecto al presupuesto 2023. Es decir, el presupuesto general se distribuye entre las distintas instituciones del Estado hondureño, administración central e instituciones descentralizadas. Sin embargo, este incremento de aproximadamente 5.000 millones, ¿qué explicaciones se han brindado hasta ahora? ¿Tú que le das seguimiento a este tema? Bueno, bueno aclarar esto, porque sí hubo una gran confusión, posiblemente errores de ambas partes. Claro, el gobierno no va a aceptar, y qué bueno haber comenzado también el programa con estos precedentes, estos antecedentes de que el Congreso Nacional no está aprobando, sobre todo este año y el anterior, como manda la Constitución, y como ya lo he mencionado, pues tiene que ser antes del 31 de diciembre. Sin embargo, y claro, hay antecedentes del 2009 y bueno, pero eso ya está muy lejos para retrotraerlo. Pero al final la confusión, vamos a llamarla así, o el error, es que para el 2023, es decir, recordando que tenía que aprobarse el presupuesto 2023 antes del 31 de diciembre del 2022, se aprobó el 12, como lo he mencionado. Ahí no hubo una actualización de datos, entonces quedó como, bueno, cerró el 31 de diciembre, no se sabe si hubo gastos en estos 12 días que transcurrieron del 2023. Sin embargo, revisando, sobre todo por esta discusión de estos días de esa actualización de datos, en las notas explicativas de la liquidación presupuestaria, que es el último paso del ciclo presupuestario, que es donde, como toda contabilidad, pues hacer un cierre. Al final, pues se supone que no hubo gastos, porque al final eso es lo que debe suponer uno, no hubo gastos esos 12 días, y bueno, se cerró que el 31 de diciembre del 2022 hubo los gastos señalados, que andan alrededor, si no mal recuerdo, la cifra fueron de 309 mil millones, que fue un 84% aproximadamente. Pero ahora bien, ¿qué sucedió esta discusión de los 412 mil millones? Es que cuando actualizó el portal la Secretaría de Finanzas del 2024, que fue alrededor del 15, el 13, pero la discusión del presupuesto fue alrededor del 16, 17, sobre todo por esas altas horas de la noche. Cuando uno accedía al portal el 2024, aparecía un monto de 412 mil millones. Y también la ley orgánica del presupuesto y sobre todo la Constitución manda que si no se hubiese aprobado el presupuesto antes del 31 de diciembre, pues continúa el presupuesto vigente del año pasado. En pocas palabras, tenía que continuar el presupuesto 2023 hasta que se aprobara el 2024.
Entonces, cuando uno, como es darle seguimiento, ingresa al portal, que esa es la fotografía o la captura de pantalla que aparece, uno miraba 412.500 millones y no sabía si era una modificación del 2023, perdón, o si era que ya subían el 2024 con ese incremento, porque el anteproyecto de presupuesto decía 406.000 millones de lempiras. Entonces, ¿cuál fue la gran confusión? Posiblemente mía o posiblemente de Cefin, es que el presupuesto vigente del cierre del 2023 era de 406.000 millones de lempiras. Y uno dice, con una ejecución, ¿por qué incrementarlo? Si pudo continuar ejecutando, dejando pues esos 406.000 millones de lempiras. Pero alguna autoridad pudo haber dicho, bueno, no, es que el 31 de diciembre del 2023 vamos a cerrar con ese vigente, vamos a extenderlo, y está bien, es válido. Pero la gran confusión aquí, y para no enredar más el asunto, es que cuando yo revisé por instituciones, coincidía no con el presupuesto vigente 2023, sino con el anteproyecto del 2024, y uno pues rápidamente diría, bueno, subieron el 2024, pero con un incremento de 6.000 millones. Ahora que salió publicado sí. Es importante este detalle que tú mencionas, porque tú como un usuario, y eso es lo que hace normalmente un usuario de los portales, se atiene a la información que está contenida ahí. Si el presupuesto no ha sido aprobado, debería estar el del 2023. Si hubo alguna modificación, debería alguna explicación en el portal. Pero si fue aprobado finalmente ya al inicio de la segunda quincena del 2024, no es un ejercicio solamente de actualizar, cambiar, copiar y pegar, sino que es un ejercicio que puede generar confusiones y puede generar al final del año debates innecesarios con respecto a los niveles de ejecución, o sencillamente los números que se aprobaron en el Congreso Nacional no son los números que finalmente circulan en el portal. Al respecto, al menos una de las instituciones políticas argumentó, me refiero al Partido Nacional, en un comunicado que debe haber una gestión más eficiente y debe haber transparencia en el proceso de ejecución del presupuesto. Priorizar eficiencia y transparencia, mencionó la principal fuerza de oposición, y adicionalmente cuestionaron con respecto al presupuesto el financiamiento, de dónde se obtienen los recursos, la proyección de ingresos, la distribución de los egresos y además la correlación de inversión pública, políticas de desarrollo, ejecución presupuestaria y los beneficios, pensando si no se agregaría a una lista de promesas incumplidas y qué medidas concretas se podrían implementar para mejorar la capacidad de ejecución del presupuesto y cómo asegurar que el presupuesto llegue efectivamente a todos los sectores de la sociedad hondureña. Priorizar eficiencia, transparencia y beneficio tangible suena interesante viniendo del Partido Nacional. Brevemente, ¿qué comentario te merece eso? Yo diría que no solo es gastar por gastar. Creo que el Partido Nacional dejó esa lección, y luego otra gran lección que dejó es que siempre los funcionarios con cierto ego, con cierta altivez, mencionan que todo va bien. Y sin embargo, cuando ya finaliza su gestión, todo termina mal y no tienen la autoridad moral para señalar este tipo de situaciones. Pero también, aunque no tengan la autoridad moral, aunque haya pasado lo que haya pasado, también es válido como parte de la sociedad hacer ciertos llamados, y más cuando se trata de un partido político, sobre todo porque son los vehículos pues, de acceso a cierto poder y a los poderes del Estado. Entonces, no sería tan inválida su cuestionamiento, su señalamiento, porque al final es lo que esperamos también todos, y ellos también transmiten de una u otra manera pues la voz de quienes todavía son militantes y son
correligionarios y pues creyentes, vamos a decir, en el Partido Nacional. Y sin embargo, creo que de manera general también es lo que todos aspiramos. Y esta aspiración no es solo del Partido Nacional, creo que todos y todas al final son nuestros recursos y como lo has mencionado, bueno, ¿cómo se financia? Se financia con nuestros impuestos, con el sudor de nuestra frente, porque también es como cuando ganamos más de, creo que si no mal recuerdo el dato, más de 19,000 lempiras, según la tabla progresiva del impuesto sobre la renta, ya comenzamos a sentir la carga del Estado. Sentimos la carga del Estado cada vez que vamos a una tienda y compramos un pantalón, y el 15% de impuesto sobre ventas. Cada vez que nos tomamos una caguama, el 18% de impuestos a la producción. Entonces, ese es el peso del Estado mismo, y creo que al final vuelvo a usar, la aspiración es que se use eficientemente los recursos, porque también no solo hay que ver la carga, sino la distribución de ese presupuesto, que ya hemos hablado un poco, para que genere un impacto. Y eso de eficiencia tiene que ver ese elemento de que genere un efecto positivo, que las carreteras no solo sean carreteras por carreteras, que los programas sociales no solo sean por carga electoral, sino que puedan tener el objetivo, por ejemplo, en este caso los programas sociales, es que no se profundice la pobreza extrema, o que las carreteras realmente tengan la lógica de lo que es una carretera: conectar el punto A con el punto B, con el punto de producción, con el punto de mercado, o que también genere un bienestar, o que los hospitales no solo sean bloques, cementos, sino que también tengan el objetivo de mejorar el acceso a la salud pública. Y todos esos elementos también quedan a deber, porque sí hay que mencionarlo. El asunto aquí es que se continúa con un diseño y una formulación de presupuesto durante las últimas 2-3 décadas, o desde que uno puede revisar presupuesto. Hubo una promesa que, bueno, los que seguimos el presupuesto sí la recordamos, que es el presupuesto base cero, que el presupuesto base cero es una metodología que intenta costear, intenta evaluar, sistematizar, vamos a decirlo, el gasto para poder al final tener una medición de impacto. En pocas palabras, si una cesárea me cuesta tanto material quirúrgico, tantas horas de una enfermera, tantas horas de un doctor, todos esos gastos los sumo, y después si voy a tener 100,000 cesáreas aproximadamente en el año, va a costar tanto, pero voy a generar este impacto. Entonces el presupuesto base cero se ha olvidado. Fue lo primero que dijo la ministra Rixi Moncada que se iba a hacer. Claro, también era como el papel aguanta con todo. No hay país, por lo menos en la experiencia latinoamericana, que lo tenga. Lo que existe son o por secretarías importantes como salud y educación, que lo hace México, o cuando son por estados, como también pues los países federados como México, Estados Unidos, que tratan pues de los estados, que hay como cierta autonomía, y aún en España los estados autonómicos, de tener un presupuesto base cero para ir costeando pues todos los egresos del Estado. Pero en Honduras la promesa quedó incumplida. Ya no era tan popular si la incumplen o no. Creo que es el costo-beneficio de algunas promesas, las que sí son con mayor referencia, sí les da seguimiento, pero en este caso solo los que damos seguimiento a esto es que pasamos pendiente, que sigue la misma dinámica de construir un presupuesto. Bueno, vean ustedes cómo Ismael Cepeda nos recuerda que cuentas claras, amistades largas, y que obras son amores y no buenas razones. Eso es lo que finalmente valorará el público. Hay quienes como él le dan seguimiento a estos números, a los indicadores, al rendimiento, a la transparencia. Vamos a hablar sobre eso, sobre las iniciativas que se han desarrollado en el estado de Honduras desde la Secretaría de Transparencia, y que recientemente uno de nuestros analistas, el analista Aníbal Calix,
que dirige la organización Congreso Primero, indicaba que ha pasado un buen tiempo y todavía no se aprueba una iniciativa de transparencia que vendría a hacer mucho bien para dar tranquilidad de que el uso de los recursos que se aprueban y que cuesta tanto aprobar y lograr para financiar las actividades del Estado finalmente se ejecute de la mejor forma y particularmente con transparencia. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, hoy con el economista Ismael Cepeda. Volvemos después de unos mensajes a ICN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy conversando con el economista y analista de la realidad nacional, Ismael Cepeda Galo. Ismael, antes de irnos a la pausa hablábamos sobre los retos que tiene el Estado para dar transparencia en la ejecución del presupuesto. Sabemos que en Honduras ha sido histórico, es estructural, las debilidades del Estado de Honduras para garantizar que los recursos lleguen a su destino y que lo hagan de la forma más transparente posible. Escándalos como lo que hemos vivido en el pasado reciente, hospitales móviles, problemas con la ley de contratación del Estado. En el transcurso de la gestión de este gobierno, el doctor Edmundo Orellana fue el titular de una Secretaría de Transparencia. Finalmente él se retira del cargo, vuelve al Parlacén. Él en algún momento presentó una interesante iniciativa de una política gubernamental contra la corrupción y por la transparencia. Todavía está pendiente de aprobarse una política para el Poder Ejecutivo. Estamos todavía a la espera de las gestiones por una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Se ha anunciado la integración de una comisión para poder empujar ese tema. Todo alrededor del tema de transparencia. Pero hablemos de la ley de contratación del Estado. En el transcurso de estos 2 años se ha planteado que el nivel de ejecución ha sido reducido. En el tema de salud, el exministro Mateu cuestionó la eliminación de los fideicomisos, dijo que eso ralentizaba el tema de suministro de medicinas y efectivamente así ocurrió. Luego pasó lo mismo con la derogación de otra normativa y de otros fideicomisos. A la vista que estamos entrando a un año electoral, se hace convocatoria a elecciones en septiembre, que ya el ambiente es otro. Tú dijiste, el tercer año ya no es un año de transición, ya no es un año de curva de aprendizaje, es un año de ejecución. ¿Qué riesgos ves tú en la ejecución de este presupuesto y en la realización de obras del Estado, habida cuenta que ya efectivamente hay precandidatos por parte del equipo de gobierno compitiendo, pero que también faltan herramientas adicionales y normativa para luchar adecuadamente contra la corrupción? Incluyamos en esto el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, el tema de la Fiscalía, sabemos que hay todo un debate. ¿Cómo ves esta transparencia en lo que resta del gobierno con estos elementos que vienen a enturbiar el agua? Yo diría que hemos pasado de un discurso anticorrupción, y lo digo como gobierno, como Estado, del cual en el cambio de un nuevo partido fue disminuyendo también esa capacidad institucional. Y no quiero decir que antes operaba de la mejor manera, pero hoy por hoy hay otro dato de suma importancia o un hecho. Tenemos aproximadamente, haciendo un recuento, como más de o casi llegando al mes de no tener acceso al público de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. El portal está en reparación o mantenimiento, como lo quieran llamar, pero usted no accede a ningún documento tan importante que es este instituto para el tema del acceso a la información pública y por ende en la rendición de cuentas y la gestión pública con transparencia. Aparte de todo lo que he mencionado, pues tenemos este elemento. ¿Y qué sucede entonces? Hemos pasado
de un discurso anticorrupción y que las instituciones teníamos que fortalecerlas a un discurso del yoísmo, del yogur, el yo, el bonito, yo el que realmente soy el santo, y caemos en cierto nivel de que sí se va a ejecutar de la mejor manera el presupuesto, entre comillas, porque lo hago yo. Y ese particular expresión o tratar que el partido de gobierno no va a caer en la tentación de la corrupción, sobre todo entendiendo que la corrupción es un mal estructural, un mal que es sistémico en nuestro país por diferentes razones, desde el Estado de Derecho deteriorado o la falta de institucionalidad, el sistema presidencialista, donde la concentración de poder también captura al Estado. Todos estos elementos se quedan minimizados porque pasamos al discurso de que como lo ejecuto yo, como yo soy el más bonito, el más inteligente, lo vamos a hacer de la mejor manera. Eso me recuerda una anécdota rápidamente que me sucedió con este tema de la pandemia. Revisando siempre el presupuesto, como me sucede que genero algunos problemas o propios y de terceros, pude ver que eran los primeros días cuando estuvimos confinados desde el 16 de marzo del 2020, que por ejemplo habían solicitudes o ya formulándose el presupuesto para atención de la pandemia de percoladoras a 4,000 lempiras, cuando sabemos que por muy buena que sea una percoladora de café, pues 2,000 lempiras por mucho, y creo que hasta hace capuchino. Y a los par de semanas hubo un programa televisivo muy visto y muy seguido, que estaba pues Marco Bográn, y fui invitado, pero como estábamos en confinamiento, lo hice de manera virtual. Él se sentó en el programa, estaba un magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, y el de procesos y contrataciones, si no mal recuerdo, también del Tribunal Superior de Cuentas. Y como menciono, hay una altivez de parte de los funcionarios cuando están en el poder, y él dijo que, bueno, siempre los que están de funcionarios, que uno no sabe nada, que ellos lo ejecutan de la mejor manera. Y hoy por hoy, para cortar la anécdota, yo estoy aquí en España estudiando otra maestría y Marco Bográn está en la cárcel. Eso puede suceder en este gobierno, porque por eso son creadas las instituciones, para eso son creadas los instrumentos, los mecanismos, pero sobre todo hay un elemento que poco se debate, que es el tema democrático de estas instituciones y las iniciativas de transparencia a nivel internacional, y que el Estado de Honduras ha intentado pues apropiarse. La misma Secretaría de Transparencia tiene gobierno abierto, hay temas de infraestructura como lo es COST, que es COST, que es una iniciativa del gobierno inglés, que Honduras la tiene. Se perdió de una u otra manera una iniciativa, por ejemplo, de transparencia de los recursos que da la industria extractiva, que se llama Haití. Entonces el gobierno, no quiero decir que también operaban de la mejor manera, pero sí eran pues de una u otra forma pues instancias que tenían que arrancar, o arrancaron, y a pesar de un gobierno también encaminándose al autoritarismo como el Partido Nacional, había cierta participación. Pero cuando menciono el tema democrático es que el gobierno no está dando apertura. Entonces, cuando hay un señalamiento, un pronunciamiento, una crítica, lo toman de manera muy personal, lo toman también de una manera visceral para responderle a quienes hoy por hoy hemos estado en estos temas, y ya no solo es organizaciones de sociedad civil, son movimientos, son medios de comunicación, y eso pues resta a la apertura que se puede tener para darle seguimiento y monitoreo de los recursos, y también a la democracia, porque hoy se menciona de que hay un plan de país. La viceministra de Planificación lo mencionó en un programa, pero la pregunta muy sensible ¿es un plan de escritorio o es un plan
que se construyó democráticamente con las regiones. Y puedo seguir no solo con temas de transparencia, sino poner ejemplos también muy concretos que hasta hoy, en estos días, se le da apertura, por ejemplo, a la empresa privada para el tema del Tratado de Libre Comercio con China. Y cuando el gobierno no produce nada, quien debería estar sobre la mesa son no solo los grandes empresarios, claro, pero los medianos, los pequeños, los diferentes sectores. Y eso pasa con la transparencia de los recursos, los que pasamos en constante seguimiento y monitoreo los diferentes sectores de la sociedad, que ya sea de manera sectorial, es decir, si me interesa los movimientos sociales, si me interesa recursos naturales, los bienes comunes, como Ingeomin, como la Secretaría de Recursos Naturales, se puede tener la apertura. Hoy que se habla de una isla, en la isla del Cisne, de una cárcel, entonces los movimientos sociales y los de protección al medio ambiente dicen que no debe ser así, pero el gobierno se encaprichó a hacerla, o sea, por diferentes intereses, pero esos son los elementos que democráticamente hay que seguir sosteniendo, seguir peleando, porque también forman parte, pues, de esa búsqueda de la transparencia y rendición de cuentas para que los recursos se ejecuten de la mejor manera. Ismael, cuando mencionamos al inicio de este segmento, hablábamos precisamente de la Estrategia Nacional de Transparencia Anticorrupción que se presentó en Consejo de Ministros y que incluso lleva una presentación de la presidenta Xiomara Castro. Ese documento ya lleva un buen rato, cuenta con el apoyo de UNOLC, de Naciones Unidas, y tú has destacado un detalle muy interesante en esta parte y en el transcurso también del programa. Te conocemos desde hace muchos años, has estado ligado a sociedad civil, estás ligado a la academia, y lo que le pides a los actores de gobierno anteriores y actuales es no se enojen con el mensajero, no se enojen con el crítico. Los gringos, los norteamericanos dicen don't kill the messenger, no hay que matar al mensajero, el mensajero solo te está haciendo señalamientos y ni siquiera lo está haciendo de forma visceral, son críticas constructivas. Tengan cuidado por aquí, no se compliquen por allá, pero la reacción suele ser visceral. Yo en algún momento, y no quiero dejar pasar la oportunidad, nos quedan algunos minutos para el programa, de hacerte una consulta. Hace algunos meses, en algún momento que seguramente ya capaz estabas harto de este tipo de conducta, cuando tú sencillamente señalas y no lo haces con el afán, en algún momento tú estallaste en las redes sociales y ha habido intercambios interesantes con algunos funcionarios. ¿Tú sientes que si el gobierno no escucha estas voces críticas, no socializa y no se reúne más con los actores, como lo has mencionado en el caso de un tratado de libre comercio o una política de empleo que ha sido el reclamo del sector privado, esto puede afectar la gestión incluso de estos planes y este presupuesto? Totalmente de acuerdo, sobre todo porque será un gobierno que está construyendo un país solo para ellos, y creo que aquí los que más o menos queremos entender los principios y valores democráticos, todo el Estado de Derecho, pues, la visión y plan de un país, independientemente, como lo has mencionado, de los mensajeros, todos tenemos que estar, lo guste o no, y eso también tienen que ser procesos de diálogo, de consenso, no de negociaciones, porque nosotros los consensos, realmente los partidos políticos, lo que está sucediendo en el Congreso son negociaciones, pero sí con ese enfoque de inclusión. Y cuando no se tiene lo que vivimos y lo estamos, nace del golpe de Estado, se refuerza en las elecciones 2017 con el fraude electoral, es la polarización, y creo que hasta en la misma Biblia dice que un país dividido no prospera. Entonces, desde hace que 1800 años que tiene la Biblia que nosotros conocemos, lo dice. Entonces, todos esos elementos ya están escritos, no hay que inventar el agua hervida. Los países que avanzan, los países que mejoran, los países que están intentando llegar a cierto grado de bienestar, y los que lo alcanzaron y quieren hacerlo sostenible, tienen un elemento de participación. Y si no existe
pues yo creo que tanto que se criticaba la sede, pero Honduras, o hay también una frase que la dejó Juan Orlando, la Honduras de allá y la Honduras de acá. Entonces, prácticamente si no se escucha las voces, si no quiero decir yo, no quiero decir un medio, no, sino que estemos involucrados todos en la construcción de país, va a ser la Honduras del gobierno y la Honduras de allá. Y cierro con esto, pues es sumamente estudiado toda esta crisis, tanto de la no separación de Estado-gobierno. Y ese es un debate académico de larga data, cuando el gobierno se cree el Estado, o bueno, de siglos, cuando el rey se creía el Estado soy yo. Pero creo que ahora, por el tema del sistema de partidos y luego de los partidos de masas, hay otra crisis que es partidos-gobierno. Y creo que esa no separación de que un partido cree que es gobierno y el gobierno cree que solo debe gobernar para el partido, lamentando las declaraciones, por ejemplo, de la nueva ministra de Salud, que hay que enchambar solo los de los colectivos, se profundiza entonces la crisis de Estado de Derecho. Creo que no hay más que decir, que si no participamos todos y todas, pues va a existir pues una tribalidad que no vamos a poder ni siquiera asomar la cabeza, porque uno tiene una letra escarlata de qué es de tal tribu, de qué es, y eso también lo ven las redes. No tratan de debatir con ideas, con propuestas, sino tratan de encasillarlo a uno para minimizarlo. Muchísimas gracias, Ismael. Hemos concluido el tiempo. Gracias por tu disposición. Sé que estás en medio de actividades académicas. Te agradecemos el tiempo. Gracias por compartir con el auditorio de Cuestiones Focas y el auditorio de ICN Una Nueva Conciencia. Y al público que nos escucha, pues sigan en las redes sociales a Ismael, sigan a las redes sociales de ICN. Repito, gracias Ismael, hasta España, gracias por tus aportes y a ustedes gracias por su sintonía. Seguimos con la programación de ICN Una Nueva Conciencia. Los esperamos en el próximo programa de Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix. Tenga feliz día.